Buenas tardes. Estábamos esperando un poquito por ver si se animaban las personas a venir, pero por respeto a ustedes y que no se nos haga demasiado tarde, vamos a dar comienzo. Esta tarde nos reunimos para hablar sobre los medicamentos genéricos y para ello contamos con la maravillosa colaboración de don Ramón Jordán, que está a nuestra derecha, se ha puesto ahí porque será el primero en intervenir, don Ángel García Jalón, que hablará a continuación. Después hablará don Manuel Gómez, que tendrá que salir por cosas de ordenador, y por último don Francisco Lacambra, que no necesita utilizar el ordenador. Porque no te dice que no sé. Entonces ya vamos a dar paso a don Ramón Jordán para que empiece y así no se consuma más tiempo. Por favor, Ramón. ¿Se oye, sin necesidad de micrófono, se me oye bien? ¿O micrófono mejor? Vale, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo quiero dar las gracias a la Junta Directiva y en especial pues a Pura por haber pensado en mí pues para estar esta tarde con todos ustedes para hablar de un tema que está de moda ahora y que durante pues prácticamente 14 o 15 años pues lo hemos tenido en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, en la oficina de farmacia y en la vida hospitalaria, ¿no? Entonces, antes de empezar un poco la pequeña charla que vamos a dar aquí, sí que me gustaría fijar una base, que es lo que consideramos nosotros un medicamento. Y no se asusten porque es la única definición que vamos a dar esta tarde. Luego ya será un poco más flexible. Sí que es importante decir que un medicamento es una sustancia o una combinación de sustancias que tiene una serie de propiedades para tratar o prevenir enfermedades tanto en seres humanos como en animales. Y también pueden usarse con el fin de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Es decir, un medicamento es toda sustancia que nosotros introducimos en el organismo y va a generar una respuesta por parte de este organismo. Una respuesta que es beneficiosa, pero que en muchas ocasiones, y eso nunca lo tenemos que dejar de ver, puede producir algún tipo de efecto secundario. El medicamento no está constituido exclusivamente por lo que nosotros llamamos el principio activo, que es lo que realmente es la sustancia que realmente es beneficiosa y es una sustancia, entre comillas, medicamentosa, sino que además va acompañado de otra serie de sustancias que son inertes por definición, que lo que hacen es hacer que esa sustancia, principio activo, pueda hacer el efecto que nosotros queremos que haga nuestro organismo. Entonces, dentro de todos los medicamentos que nosotros podemos tener en nuestro arsenal terapéutico, hay sobre todo tres tipos de medicamentos. Medicamentos que son de innovación, medicamentos que son genéricos, que es a los que nos vamos a dedicar esta tarde, y medicamentos que son publicitarios. Los medicamentos publicitarios, no vamos a hablar de estos, podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de este tipo de medicamentos. Son medicamentos que no están sujetos a prescripción médica, que pueden ser dispensados en oficina de farmacia sin necesidad de una receta médica, y que son los que habitualmente nosotros podemos ver y oír en televisión que está anunciando continuamente. Pero vamos a dedicarnos únicamente a medicamentos innovadores y medicamentos genéricos. Sobre todo los medicamentos genéricos, por definición, es un medicamento que tiene el mismo principio activo, la misma concentración y la misma forma farmacéutica. Es decir, si tenemos un medicamento innovador, que es, para que todos sepamos de qué estamos hablando, paracetamol, de 500 miligramos, 20 comprimidos, un medicamento genérico va a tener 500 miligramos exactamente igual de paracetamol, y va a estar exactamente en la misma forma farmacéutica, es decir, en comprimidos. Con lo cual, esto descarta un poco alguna malentendido o algunos bulos que luego explicarán y profundizarán en ellos. Una cosa importante que tenemos que podemos ver en un medicamento genérico y por el cual podemos reconocer un medicamento genérico es que en la caja siempre va a poner EFG, equivalente farmacéutico genérico. Hace unos años el medicamento genérico se reconocía porque iba con el nombre del principio activo más las siglas EFG, y ahora, a partir del último Real Decreto del año 2011, creo,
podemos tener nombres de fantasía, o sea, podemos tener un nombre cualquiera, pero seguido de las siglas EFG, con lo cual la única forma de detectar que un medicamento es genérico es porque en la caja obligatoriamente tiene que poner las siglas EFG. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de medicamentos, los innovadores, los que llamamos medicamentos de marca, y los medicamentos genéricos. Y vamos a ver un poco, muy someramente, qué es lo que hace falta para que un medicamento de marca salga al mercado. Un medicamento de marca, desde que un medicamento de marca sale al mercado hasta que un medicamento de marca está en oficina de farmacia o está en el servicio hospitalario, tiene que pasar sobre todo tres etapas. Una etapa de investigación básica. En la etapa de investigación básica lo que estamos haciendo es ver, la industria farmacéutica dice, bueno, pues yo quiero hacer un medicamento para una determinada patología y para un determinado paciente en unas determinadas condiciones. Entonces, bueno, pues empieza a estudiar moléculas y a lo mejor, pues sin exagerar, igual estudia unas 10.000 moléculas, de las cuales se queda con entre 200, 250. Ese es el screening más o menos que se suele hacer. De esas 200 moléculas que se han sacado de esa etapa de investigación básica, hay una segunda etapa, que es investigación preclínica. En esta investigación preclínica, esas 250 moléculas las estudian un poco más en profundidad, las estudian con métodos in vitro, o sea, en laboratorio, cuál es la actuación, cuál es la seguridad, cuál es la eficacia. Una vez que lo estudian en laboratorio, lo pasan a hacer estudios en animales, de tal forma que vamos a ver pues, los posibles efectos secundarios, sobre qué órganos actúa ese principio activo, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es sintetizando enormemente lo que cuesta muchos años de hacer, ¿eh? Y luego, una vez que esa industria farmacéutica selecciona una molécula, pasa a hacer lo que se llama los ensayos clínicos, es decir, esa molécula la ensaya en humanos. Entonces, previamente al ensayo en humanos, en una determinada población voluntaria, según unos estrictos códigos deontológicos, etcétera, tiene que ser, antes de ensayar esta molécula, tiene que ser autorizado por la Agencia Española del Medicamento. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando después de ese estudio, de ese ensayo clínico, parece que el medicamento es seguro, eficaz y tiene calidad, pues entonces la Agencia Española del Medicamento lo que hace es autorizar ese medicamento. ¿De acuerdo? Hasta ahí, exclusivamente, lo hacen los medicamentos de marca. Después, hay dos formas, esto es lo que hemos dicho. Bueno, hay que decir también, porque es bueno que lo sepamos, que todo este proceso de media tarda entre 7 y 10 años. Y más o menos, para que se hagan una idea, pues prácticamente de media, datos de farmaindustria, lo que cuesta sacar un medicamento de marca son aproximadamente unos 800 millones de euros. O sea, cuando vemos un medicamento y decimos 30 euros, joder, qué caro es este medicamento. Es que nos estamos dando cuenta de la gran investigación que hay detrás de ese medicamento. Aparte, ya tenemos el medicamento en el mercado. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la autorización entre un medicamento de marca y un medicamento genérico? Y no me quiero extender mucho porque luego lo harán un poquito más en profundidad. El medicamento de marca tiene que presentar y tiene que ser avalado por estos ensayos clínicos. El medicamento genérico no tiene que tener estos ensayos clínicos, tiene que tener otro tipo de ensayos, que son ensayos que tienen que demostrar que tienen la misma, lo que denominamos la misma biodisponibilidad, es decir, por decirlo muy meramente, tiene que demostrar que ese medicamento genérico tenemos ese principio activo, ese medicamento, en la misma concentración, en el mismo tiempo que el medicamento de marca en el lugar diana que nosotros queremos. Con lo cual, esto es lo que se va a exigir a un medicamento genérico y lo que se exige a un medicamento de marca. Porque en el resto de todo el proceso de fabricación de los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos, las medidas de calidad son exactamente las mismas. Es decir, la Agencia Española del Medicamento avala que independientemente de que sea un medicamento genérico o un medicamento de marca, desde la síntesis del principio activo hasta la dispensación en oficina de farmacia o en farmacia hospitalaria, todo ese proceso está bajo la supervisión de la Agencia Española del Medicamento y esa es la garante principal de que ese medicamento es seguro, eficaz y tiene la calidad
contrastada que nosotros queremos. Para obtener una comercialización hemos dicho que el medicamento genérico tiene que tener la misma cantidad de principio activo, tiene que tener la misma forma farmacéutica, tiene que tener la misma vía de administración. Es decir, un omeprazol, por ejemplo, que todos sabemos lo que es un omeprazol de 20 miligramos, por ejemplo, de 28 cápsulas, el medicamento genérico tendrá 20 miligramos, exactamente igual que el medicamento de marca, ni más ni menos, los mismos, va a tener la misma forma farmacéutica, cápsulas, comprimidos, lo que sea, y la misma vía de administración. Tiene que ser bioequivalente, no me quiero extender mucho en eso, y sobre todo, y lo que es más importante, se le van a exigir los mismos requisitos de calidad a un medicamento genérico que a un medicamento de marca, exactamente igual. La única diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de marca es lo que decíamos antes, que si se acuerdan, decíamos que un medicamento está compuesto por principios activos, que son las sustancias que podemos decir que son medicamentosas, sustancias medicamentosas, y luego otras sustancias que lleva ese principio activo añadidas para hacer que ese principio activo llegue al lugar que nosotros queramos, que pueden ser saborizantes, aromatizantes, conservantes, colorantes, etcétera. Eso es lo único que difiere un medicamento genérico de un medicamento de marca. Y es lo que hace que a lo mejor nosotros veamos nuestro medicamento de marca que sean 20 miligramos de un principio activo en color blanco y que, por ejemplo, un medicamento genérico sea otra forma completamente diferente, más grande, más pequeño, lo que sea, y de otro color y de otra forma. Entonces, aunque sea distinto, tengan por seguro que la concentración del principio activo, la cantidad de principio activo es exactamente la misma, por ley, y porque además está avalado y garantizado por la Agencia Española del Medicamento. Y ahora les voy a comentar el porqué de los medicamentos genéricos, o sea, cuál es la razón de ser de los medicamentos genéricos. Y la única y exclusiva razón de ser de los medicamentos genéricos es una razón económica, es una razón de ahorro de gasto sanitario. Es la única razón que existe aquí y en todos los países del mundo. ¿Por qué? Nosotros, los medicamentos genéricos aparecen a finales del siglo XX, en el año 98-99, donde se veía que, por ejemplo, en el caso de España, el gasto farmacéutico estaba creciendo en 2 dígitos, entre el 12, el 13, el 14%. Entonces se estaba viendo que eso era totalmente insostenible. Entonces tenían que hacer algún tipo de medida. Ante ese tipo de aumento de gasto sanitario, metieron una serie de medidas, entre las cuales destaca un Real Decreto, que era el 5/2000, por el cual todas las oficinas de farmacia mensualmente tienen que retornar parte de sus beneficios, entre el 3,5 y el 8,5%, de lo que ellos ganan para la sostenibilidad del sistema sanitario. O sea, es decir, todos los meses tenemos que retornar una parte de dinero de nuestros beneficios para la sostenibilidad del sistema sanitario. Otra medida que se hizo fue la desfinanciación famosa de los medicamentos. Yo me acuerdo cuando entré en la oficina de farmacia que medicamentos muy conocidos como el Frenadol lo daba la Seguridad Social, la Couldina, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo quitaron. En la última desfinanciación del año 2012, quiero recordar, también quitaron un montón de jarabes para la tos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es otra medida para ahorrar el gasto farmacéutico. Otra medida fue el famoso copago con el Real Decreto del 16/2012. En junio del año en abril fue el Real Decreto y se puso en marcha en junio del año 2012. Pero la medida más efectiva para bajar el gasto sanitario fue el sistema de precios de referencia. Y lo voy a explicar muy brevemente. ¿Me queda muy poquito? Pues más brevemente todavía lo voy a explicar. El sistema de precios de referencia consiste en como hemos visto antes que los medicamentos innovadores les cuesta mucho dinero innovar. Claro, si no se les da un margen a estos laboratorios para explotar los beneficios de esa molécula que ellos han sintetizado, lógicamente se acabaría el estudio y se acabaría la investigación de nuevas moléculas. Entonces el Estado les deja 10 años a los medicamentos de marca para explotar los beneficios de esa molécula. Entonces, después de esos 10 años, esa molécula sale de la patente y entonces el Estado indica el precio al cual se va a comercializar ese principio activo. Es decir, si una molécula se ha comercializado durante 10 años a 60 euros, el Estado a los 10 años y un día dice a partir de ahora a 10 euros. Y entonces todas las marcas tienen que bajar a 10 euros si quieren ser financiadas y los medicamentos genéricos empiezan a salir como setas
a ese precio, a 10 euros. Y entonces, por eso los precios de referencia y los medicamentos genéricos son una herramienta exclusivamente económica. Y solo quería decir una cosa importante de cara a cuando ustedes vayan a la oficina de farmacia. Y es que nosotros, en cuanto a la dispensación de medicamentos genéricos, estamos al 100% regulados por ley, regulados por el Real Decreto 16/2012. Es decir, se da la paradoja de que un medicamento de marca y un medicamento genérico sometido a precios de referencia valen lo mismo, valen 4 euros, por ejemplo, exactamente igual. Pero si su médico les manda una denominación por principio activo y no por marca, la farmacia está obligada por ley a darles el medicamento genérico. Entonces, por eso, cuando ustedes vienen a la farmacia con toda la razón del mundo y con toda la lógica de decir, oye, pero si vale lo mismo, ¿por qué no me das el medicamento de marca o el genérico? O al revés, que le mandan el medicamento de marca y quiere el genérico. Si vale lo mismo, ¿por qué no te puedo dar, por qué no me puedes dar el medicamento genérico? Pues porque es por ley. Porque a igualdad de precios, nosotros siempre tenemos que dar el medicamento genérico. Pero no porque queramos nosotros, sino porque lo pone el Real Decreto 16/2012. Esto es una cosa que sí que me gusta dejarla clara. Y darle unas dos pinceladas, y sin que me eche pura, 2 pinceladas. Hemos logrado reducir, o ha logrado reducir el Estado español, el precio de los medicamentos entre un 40 y un 60% con la entrada de los genéricos. Luego Manolo indagará, entrará más en este tema. Hemos ahorrado desde el año 99 10.500 millones de euros por la política de los medicamentos genéricos. Y muy brevemente, en el año 2000 el tanto por ciento de unidades de medicamentos genéricos con respecto al resto, al total de los medicamentos, era 3,11. En el año 2009 era 24,15% de las unidades vendidas en oficina de farmacia de medicamentos, el 24,15% eran genéricos. Hoy, el 36% el año 2013 de medicamentos vendidos en oficina de farmacia son medicamentos genéricos. Otro dato importante, la mitad de todo el arsenal terapéutico que se dispensa en oficina de farmacia ya se puede conseguir en forma de genéricos. Y únicamente ya, por acabar ya, por englobar un poco a ver en qué situación estamos con respecto a Europa, es interesante que España no es de los que más están dispensando medicamentos genéricos. España está en un 36%, la media más o menos es un 50%, y ya ven ahí en el gráfico que les he puesto que hay países que incluso están en un 70%, en un 60%, etcétera. Entonces, hacia ahí, indudablemente vamos a ir. El medicamento genérico es un medicamento que les garantizo que es un medicamento que tiene la misma calidad que un medicamento de marca, y realmente es un medicamento que va a contribuir a que el sistema sanitario que tenemos hoy en día en España pues sea sostenible en el tiempo. Y ya no me quiero extender nada más. Muchas gracias. Bueno, mientras, para ganar tiempo, porque si no, Pura me va a gritar mucho, pues voy diciendo que efectivamente tengo que agradecerles muchísimo que me hayan invitado la asociación, la Acción Social Católica, a esta tarde, para intentar hablar de una cosa que realmente, en la tarjeta dice que yo soy químico y médico. Realmente me parece que no voy a hablar ni como químico ni como médico, sino voy a intentar hablar como persona con sentido común, desde luego sí aplicando un poco el método científico a una polémica que hay, basada muchas veces en una leyenda urbana de que los genéricos hacen menos efectos, etcétera, etcétera. Yo creo que ni se puede tener fe en los genéricos ni fe en los medicamentos de marca, porque la fe es un ámbito que se dedica exclusivamente a la religión. Para todo lo demás, lo mejor es aplicar el método científico. ¿Esto cómo se pasa? Estaba ahí. Sí. Está ahora. Sí, ahora, aquí. Esas son mías. ¿Eh? ¿Esas son tuyas? Sí. Ah, sí, pues entonces. Si quieres dar la tuya y me da igual. Ah, no, si quieres. Si quieres.
Perdón, aquí. Bueno. Me hubiese dado cuenta la siguiente, seguro. La eficacia del medicamento genérico es más rápida que el ordenador. Estén ustedes tranquilos. De verdad que esto... Llamamos a Angelina, ¿sabéis cómo lo habéis hecho? No. Es que va lento. Ah, A lo mejor iba más con el pendrive más rápido que... Igual. Se ha quedado bueno. Sí. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar. Lo siento, Pura, cuando los elementos se ponen en contra. yo es que eso me niego a tocar. Son los problemas del directo. No, pero lo hemos probado y va bien. Es que además el puñetero ¿Se puede cortar y pegar o no? Ay, Como en el ordenador. vamos a ver si lo cargamos. ¿Se puede cerrar? Sí, supongo. Si quiere, sí. No. No se fijen demasiado en las fotografías, que no va... Va mejor. Bueno, como decía antes, intento pues dar un poco una ligera tranquilidad o luz a preguntas que la gente se hace y solo pretendo divulgar, o sea, mis compañeros son realmente profesionales de la farmacología, yo no. Yo soy de la bioquímica y poco o mucho tiene que ver con esto. Este es el tipo de noticias que han aparecido últimamente y que siguen apareciendo, y que realmente sí que es cierto que sobre los médicos hay una presión para, de alguna manera, meterles un poco en la mentalidad de que la ética y la economía no están reñidos, sino todo lo contrario. Cuando tenemos una limitación de recursos, lo ético es ser económico. Y esto es importantísimo. Y hay que procurar, hay que tener en cuenta que el ahorro en lo innecesario hace posible cubrir lo necesario en otras personas. En estos momentos eso es absolutamente imprescindible. Acuérdense de esto, siempre. Lo ético y lo económico no son incompatibles, sino absolutamente de la mano. ¿Qué es un medicamento genérico? Lo ha dicho Ramón Jordán previamente, pero por recordar, es un medicamento genérico o equivalente farmacéutico genérico. Contiene el mismo principio activo, es un medicamento que tiene el mismo principio activo que un medicamento innovador. El medicamento genérico se puede lanzar al mercado una vez que la patente del medicamento innovador ha expirado. Esto es importantísimo. Nos vamos a repetir muchas veces. Pero, ¿qué diferencias existen entre un genérico y un medicamento de marca o innovador? Pues ya hemos dicho que tienen los mismos principios activos y actúan de la misma manera. Sin embargo, los genéricos pueden contener ingredientes inactivos distintos, supuestamente inactivos, a veces no son tan inactivos, tales como colorantes, almidones, azúcares, etcétera, y pueden diferir de tamaño, de color o de forma. Esto es, que parece una nimiedad, no es tan nimiedad. A mi suegra, cuando va a la consulta del médico y le cambian su medicación para la tensión arterial
y le ponen un genérico que tiene distinto color o distinto tamaño de cápsula, pues es la locura, porque la pobre mujer a sus 86 años va justa y sabe que tiene que tomar la pastilla blanca, la rosa y la no sé qué. Hay una pregunta que al final supongo que alguien me contestará: ¿por qué en la legislación de los genéricos no han normalizado el tamaño y el color? Porque realmente para la tercera edad sería fundamental. Muchas veces el farmacéutico pone una cara un poco, a veces un poco rara, cuando le dice, no, oiga, no, es que no quiero quiero este otro. Pero es que eso puede suponer un error en una persona de edad o no. Es muy importante. Pero esta es la única diferencia, que se nos meta bien en la... Entonces, realmente, yo el problema que le veo es un problema de forma, no de fondo. Luego hay pues un poco la tontería humana, que es muy humana, y que dice, doctor, un hombre como yo que solo lleva Ray-Ban y Lacoste, ¿cómo va a llevar un medicamento sin marca? Hay mucho de esto también, ¿eh? Hay muchísimo. Y cuando la gente va a la consulta del médico, de su médico de familia, de la Seguridad Social, pues parece que pone mala cara si no le manda un medicamento de marca, ¿no? Esto pues es un problema cultural y que hay que combatirlo pues con cultura. Siguiendo con las preguntas más frecuentes. ¿Son realmente intercambiables los medicamentos innovadores por los genéricos? Pues si tienen idéntica disponibilidad, ¿qué es lo que se les exige? Sí. Deben tener el mismo principio activo, en la misma cantidad, como ha dicho Ramón Jordán, y calidad que el fármaco de la marca comercial. Tienen que demostrar la misma eficacia terapéutica. Deben demostrar la misma biodisponibilidad. Esto es una palabra clave. Es decir, que el porcentaje del fármaco que hace efecto en el paciente debe ser el mismo. Insistiendo en la biodisponibilidad. Es un parámetro farmacocinético, que mide la velocidad y la cantidad y la magnitud a la que un principio activo accede al torrente circulatorio sistémico. Se cuantifica mediante unos parámetros farmacocinéticos, que es la concentración máxima en sangre que se alcanza, el tiempo en el que se alcanza la concentración máxima en sangre y el área bajo la curva de concentración, que no vamos a entrar en ello porque es excesivamente técnico y no. Esta sería la curva. Si se fijan ustedes, hay, el Cmax que les pone ahí es la concentración máxima que va a alcanzar. En Narcisas tienen ustedes los tiempos en horas. En este caso, que es un medicamento el que sea, se ha considerado casi a las 3, se ha conseguido a las 3 horas, un poco menos, la concentración máxima en sangre. El genérico y el innovador debería tener una curva similar, para que se pueda decir que tienen la misma biodisponibilidad. ¿Cómo se benefician los medicamentos genéricos? ¿Cómo benefician a los pacientes y al Sistema Nacional de Sanidad, de Salud? Pues ya lo ha dicho también Ramón Jordán. El beneficio, por una parte, es económico, pero hay alguna cosa más. El Sistema Nacional de Salud se beneficia de la libre competencia, indudablemente. Así el Sistema Nacional... Y el beneficiarse de la libre competencia en distintos laboratorios es bueno, porque va a dar lugar a abrir posibilidades a grupos distintos y esto está bien. Dispone el Servicio Nacional de la Salud de recursos para financiar otros tratamientos y servicios. Volvemos a lo de antes, los recursos son limitados y últimamente muy limitados. Entonces, procurar disminuir el gasto farmacéutico en lo innecesario hace poderlo gastar en lo necesario. Y además incluye la financiación de la investigación de nuevos tratamientos y medicamentos, este ahorro que estamos diciendo. La competencia originada por los genéricos también actúa como estímulo. Hombre, fíjense que la aspirina debe llevar como 130 o 140 años de historia, porque cuando yo hacía químicas cumplía el centenario y hace unos cuantos años yo acabé químicas. Imagínense si siguiesen hace muchos años que realmente toda la investigación de la aspirina se amortizó. Y como se amortizó y han aparecido otros genéricos que ya existían antes. Acuérdense que la farmacia militar nunca utilizaba aspirina, siempre decían el acetil salicílico que preparaba la farmacia militar,
que eran unos pastillones muy gordos y muy mal, bueno, muy toscos, pero que tenían el mismo efecto. Es decir, que las grandes industrias farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas que investigan, están estimuladas a seguir investigando, porque saben que al cabo de 10, 15, 20 años se les acaba el negocio, es decir, que su investigación la tienen que amortizar en ese tiempo, y una vez pasado ese tiempo lo que tienen que hacer es investigar en otro principio activo, lo cual es un acicate para investigar. Y indudablemente esto acelera y estimula. Por otra parte, las compañías que fabrican genéricos también tienen que hacer su trabajo de I+D. ¿Por qué? Porque el método de obtención del principio activo tienen que buscarlo ellos por el procedimiento más económico y mejor. Y la preparación de la presentación, etcétera, etcétera, es fruto de su I+D. Y, por tanto, habrá farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, que tendrán unos puestos de trabajo en unos sitios y en otros. ¿Cuándo pueden los pacientes tener acceso a los medicamentos genéricos? También se ha dicho. Los medicamentos genéricos pueden ponerse a disposición después de que las patentes pertinentes hayan expirado. Yo creía que eran 20 años, a pesar de que... Es que hay dos tipos de patentes, sí, pero... Incluso los productos farmacéuticos y determinadas tecnologías industriales, dicha protección puede ampliarse hasta 5 años después. Y luego hay sus estrategias para poderlo aumentar. O sea, un medicamento que en un momento determinado se le añade una indicación nueva, se le puede prorrogar su tiempo de patente para esa indicación. O sea, las grandes compañías, cuando terminan la patente, es que han agotado todas las posibilidades que la imaginación humana proporciona para poder mantener eso. ¿Quién comprueba la calidad? Esto es muy importante, ¿eh? ¿Quién comprueba la calidad y seguridad y eficacia de un medicamento genérico? En la Unión Europea es necesario autorizar todos los medicamentos, sean innovadores o genéricos, antes de que puedan ser fabricados y distribuidos a los pacientes. En España, concretamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que pertenece al Ministerio de Sanidad, es la responsable de avalar calidad, seguridad y eficacia de ambos. Por tanto, yo creo que cuando existe un principio activo en su versión innovadora y en su versión genérica, el paciente puede tomar, mientras no se demuestre lo contrario, y es difícilmente demostrable, con la misma tranquilidad y confianza un medicamento que otro medicamento. Y esto tiene que calar en la sociedad. Es verdad lo que decía antes, que los medicamentos genéricos de uso, como por ejemplo los antihipertensivos o los diuréticos, determinados medicamentos que tienen la tercera edad, con frecuencia, que consumen la tercera edad con frecuencia, es muy importante la forma. Y en esto no se ha normalizado. E insisto que esto puede dar lugar a accidentes serios. Accidentes serios porque las personas mayores tienen una facilidad de equivocarse y, por tanto, en las oficinas de farmacia sí que, y además lo hacen, pero cuando es una persona conocida sí que procuran darle el mismo tipo de presentación en forma y color que la que consume habitualmente. Y yo les he dicho que es un cambio cultural entre los pacientes, pero realmente es un cambio cultural también entre los médicos. A veces ha estado de alguna manera condicionado por la política de marketing de las propias compañías farmacéuticas, en el sentido de que el médico se ha sentido presionado por métodos más o menos honrosos para recetar un determinado medicamento. Pero últimamente la clase médica está muy convencida de esto y no tiene ningún problema en recetar genéricos o no genéricos, indistintamente. Es decir, mi mensaje es, mientras no me convenzan de lo contrario, que pueden ustedes consumir genéricos con toda tranquilidad, sabiendo que están contribuyendo a ahorrar
una cantidad importante del gasto en farmacia que se aplicará en aquellas personas que de otra manera, si se nos va al garete el Sistema Nacional de Salud, no se podría aplicar. Piensen que muchos vivimos gracias al Sistema Nacional de la Salud, y estoy hablando de mí, si en vez de ser español yo fuese ciudadano americano, seguramente desde hace 8 años yo no viviría, porque no hubiese podido pagar el tratamiento al que fui sometido. Y esto ocurre con mucha gente, sean ustedes conscientes. Nos cambiamos. No, porque se necesitan. ¿Tienes pendrive? Sí, lo tengo. Porque me da la sensación de ¿Es el problema del que pendrive? va más rápido con el pendrive. Entonces lo voy a coger. Me entrego. Es que el mío, así, desde el escritorio no hay. Ahí lo tienes. Bueno, mientras se abre, voy a empezar a hablar. Desgraciadamente, en todas las fiestas siempre viene uno que habla de números y habla de dinero. Pues ese uno voy a ser yo. Entonces iba a ser el que habla de números y de dinero. Lo siento, pero intentaré ser lo más breve posible. Una de las características fundamentales que tienen los medicamentos genéricos, que han comentado ya, es que valen menos que los medicamentos de marca. Es una situación que por lo menos es un poco paradójica, ¿no? Y que se da en pocos ámbitos aparte de los medicamentos. Si en este momento saliéramos, cuando acabemos de aquí, salimos y nos vamos a la FNAC o a cualquier librería y nos compramos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o nos compramos un recopilatorio de los Rolling Stones o de los Beatles, parte de ese precio que estamos pagando irá a pararles a ellos. ¿Por qué? Porque mantienen todavía esos derechos. Esa circunstancia en los medicamentos genéricos no pasa. En el momento que la patente expira, otro laboratorio lo puede comercializar. Es decir, a los 20 años de haber escrito 100 años de soledad, cualquier persona lo podría imprimir y lo podría distribuir, ¿no? Eso realmente es una circunstancia que es diferente en los medicamentos genéricos que respecto a otros bienes de consumo. Tiene su sentido. ¿Por qué? Pues porque los medicamentos no son bienes de consumo. Libremente no decidimos que nos tomamos un medicamento si no es por alguna causa, ¿no? Es decir, eso tiene la razón de que tengan este comportamiento tan peculiar. Obviamente, pues el fin de los medicamentos genéricos, ha comentado ya Ramón, es gastar menos en medicamentos. Pues ¿por qué? Pues porque se estaba gastando mucho más en los años 90 y se incoaron una serie de medidas para que se pudiera reducir ese gasto. Entre ellos, una fue el establecimiento de los medicamentos genéricos y el sistema de precios de referencia. Yo creo que más el sistema de precios de referencia que el de medicamentos genéricos, porque el sistema de precios de referencia básicamente es: yo pago este tipo de medicamentos hasta este precio, por encima no los pago. Entonces, eso hace que los precios de medicamentos vayan todos bajando, ¿no? Entonces, ahí también estaban los medicamentos genéricos, que eran medicamentos más baratos y que se podían adquirir a menores precios. Para hacernos una idea, un medicamento como el omeprazol, que comentaba también antes Ramón, cuya marca comercial inicialmente fue Losec, ahora Losec ya no está en el mercado, ¿no, Ramón? Losec ya no está, ¿no? Pues Losec se pagaban 14 comprimidos de omeprazol a 7.000 pesetas en los años de las pesetas, y actualmente 28 comprimidos de omeprazol yo creo que no llegan a los 3 euros ya, ¿no? 2,65 concretamente, ¿no? Es decir, ha bajado muchísimo. Yo creo que hay pocos sectores en los cuales los precios hayan bajado tantos. Todos esos gastos en medicamentos individuales agregados, si los sumamos, forman lo que se llama el mercado de medicamentos genéricos, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. Voy a presentarles una serie de tablas y gráficos para poner un poquito de luz sobre los datos, pero realmente más que importarnos los datos, nos van a importar las conclusiones que vamos sacando. Estos son datos del Ministerio y en el año 2009 en España se gastaba 1.228 millones de euros en genéricos. ¿Nos parece mucho o nos parece poco? ¿Mucho? Pues realmente esto puede tener su engaño, ¿no? Porque vamos a pensar que esto da soporte a 45 millones de españoles. Es decir, cuando vamos agregando los gastos de mercado son muy grandes, ¿no?
El acelerador de partículas de Suiza, el CERN, se montó por 2.000 millones de euros, es decir, por más de esto. Y la operación Malaya, en Marbella, se incautó de 2.600 millones de euros, es decir, del doble de lo que se gastaba España en medicamentos en el año 2009. Es decir, son cantidades sonoras, pero realmente son cantidades que están dando soporte a 45 millones de personas, es decir, son cantidades grandes. En comunidades autónomas, pues hay unas comunidades autónomas que tienen más volumen de gastos que otros, y una forma muy clara de ver cuánto estamos gastando en genéricos es ver el porcentaje que suponen los genéricos con respecto al total, que es la columnita que tenemos aquí. Y vemos que hay comunidades que son más dadas a gastar en genéricos que en otras, ¿no? Pues por ejemplo, vemos Andalucía, que tiene un gasto del 14%, y Aragón, que tiene un gasto más bajito del 6%. Luego ya, pues en esos extremos, nos se van moviendo las diferentes comunidades. Es decir, no solo tenemos variaciones, como ha dicho Ramón antes, yo también lo repetiré luego, entre diferentes países, sino incluso dentro de un país en las comunidades. ¿Por qué? Pues las competencias sanitarias están transferidas y las comunidades pueden definir lo que se regula o lo que no se regula, lo que se financia o no se financia. Es decir, eso nos va provocando diferencias, ¿no? Pero en cualquier caso, para hacernos este dato, pues sobre 1.200 millones de euros nos gastábamos en España en medicamentos genéricos. El uso de especialidades farmacéuticas genéricas en España, está también extraído a partir de datos del Ministerio, ha ido creciendo. Si se fijan ustedes, la raya azul, que es la que vemos arriba, nos indica el porcentaje de envases sobre el total. Es decir, cada vez, de todos los envases que se van gastando, se van consumiendo más envases de genéricos, ¿no? También decía Ramón que en el año 2010 era un poquito más grande todavía, hasta llegar a un 25%. Entonces, ese 25% de envases que estamos gastando de genéricos suponen un 10% del gasto en medicamentos. Esto nos está dando la idea de que estamos comprando muchas cajas a menos precio. ¿De acuerdo? Es decir, el porcentaje de gasto de envases es grande y el porcentaje de importe es pequeñito, ¿no? Es decir, eso que da la idea de que estamos tirando hacia abajo del gasto farmacéutico porque estamos vendiendo más unidades a un menos precio, ¿no? Es decir, estamos ayudando a la función que era contener el gasto manteniendo la salud equiparable, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca son equiparables en términos de salud. Otra cosa es que los aceptemos de forma diferente o no, al cual como individuos estamos en nuestro derecho a que nos guste más un comprimido que otro porque es una persona mayor que se puede despistar, o una persona joven que también se puede despistar, ¿de acuerdo? Es decir, eso forma parte de nuestras preferencias como pacientes y también pueden tener su aquel. También son los mismos datos de antes, de porcentaje de genéricos con respecto al total por comunidades, y mantenemos pues Andalucía grande y Aragón más pequeña. Son datos que varían muchas veces de una gráfica a otra, pensando en la fuente de datos, lo que estemos considerando, pero más que los datos vamos a ir a las conclusiones. Es decir, hay disparidad entre las diferentes comunidades autónomas, porque unas lo aplican de una forma y otros lo aplican de otra. Sean paradojas que hay medicamentos que están financiados en una comunidad autónoma y en otra no. Y en eso, pues Andalucía es una comunidad que ha sido restrictiva a muchos tratamientos que a lo mejor son caros y no tienen eficacia y ha apostado por otro tipo de medicamentos. Esto quiere decir que el gasto en medicamentos genéricos ya no es uniforme para España, sino que lo vamos partiendo por comunidades. Aquí tenemos también indicado lo que también nos comentaba Ramón. Hay países en Europa que tienen un volumen de gasto en genéricos muy elevado y otros países que lo tienen muy pequeñito, es decir, en el cual los genéricos están menos implantados. ¿Por qué sucede esto? Pues yo personalmente no lo sé. Puede ser porque hayan bajado también el precio de los medicamentos de marca y se hayan equiparado, o puede ser por otras causas. En estos momentos, en la Universidad San Jorge, tenemos abierto un proyecto de investigación en el cual nos hacemos esta pregunta, es decir, ¿qué factores influyen para que los medicamentos genéricos en España tengan menos peso que en otros países? Entonces, hemos diseñado una encuesta y hemos hecho preguntas a los agentes que creemos que están involucrados en esta decisión, que a nuestro entender son médicos, farmacéuticos, enfermeros y pacientes. Entonces, estamos haciendo una serie de encuestas a los pacientes en ambulatorios y a los diferentes profesionales por medio de los colegios farmacéuticos, que aprovecho para agradecerle a Ramón su colaboración para distribuirlo entre los farmacéuticos. Es decir, estamos preguntándole a todos los implicados en el ciclo del genérico, igual nos falta la industria, pero bueno, vamos a dejarlo, la gente los que están en la industria pues también serán médicos, pacientes, enfermeros o algún trabajo tendrán, es decir, los podemos ubicar también, pero estamos haciendo esta pregunta para ver qué factores influyen realmente en el acceso al mercado de los genéricos, porque en España tenemos menos peso los genéricos que en otros países europeos. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y en ese sentido es donde esperamos
captar algún resultado que ayude a explicar esta diferencia. Hay países que se da también, en Japón también se da y también tiene una inquietud parecida, y nosotros estamos intentando ver si lo podemos solucionar. Y ahora ya por último, para acabar, me gustaría hablar un poquito de gasto sanitario global. El gasto sanitario es lo que nos gastamos en cada país en sanidad, incluyendo farmacéuticos, incluyendo farmacia, perdón, incluyendo medicamentos, incluyendo médicos, incluyendo todo tipo de cuidados. Como obviamente si estamos comparando países no podemos darlo en euros, porque en Alemania hay más población que en España hay más población que en Holanda, entonces tenemos que homogeneizarlo de alguna manera. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es con un porcentaje del Producto Interior Bruto. Producto Interior Bruto, para entendernos, se podríamos compararlo con el sueldo que se tiene en un país. Es decir, si yo, España, soy un país, a mí me están pagando al año mi Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Entonces, un porcentaje de ese sueldo que tengo lo destino a sanidad. Y vemos, oh sorpresa, que Francia dedica un 11%, que Alemania dedica un 10%, que Bélgica un 10%, y si vamos bajando, llegamos a España, que estamos entre los países que menos gastamos en sanidad. Solo superamos a Finlandia, a Irlanda o a Luxemburgo. Ante lo cual, me suelo hacer siempre esta pregunta: ¿realmente en España gastamos tanto? ¿O realmente en España gastamos bien o gastamos mal? Que yo creo que es una pregunta que tal vez deberíamos hacernosla más. Obviamente todos queremos gastar menos en cualquier cosa, pero tal vez una pregunta que nos tengamos que hacer siempre como profesionales de la economía, profesionales de la farmacia, o profesionales de la medicina en general, si realmente estamos haciendo las cosas de forma adecuada, más que cuánto nos estamos gastando, sino cómo, en qué y cómo podríamos utilizarlo mejor. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y paso al siguiente ponente. Sí. Bueno. Como son todos ustedes ya asiduos de estos foros, saben que al final nuestra moderadora da la opción de establecer un turno de ruegos y preguntas. Pero como yo, por circunstancias de la vida, nací un 23 de septiembre bajo el signo de Libra, mi mujer sabe mucho de eso, de una forma innata tengo una cierta tendencia a nivelar, a compensar la balanza. Y voy a empezar mi intervención con un ruego y una pregunta. El ruego va dirigido a ustedes. Me van a perdonar que lea mi exposición. Lo de los ordenadores me viene un poco grande y además, como son muy lentos en respuesta, pues tiene la ventaja de que, llevándolo escrito, lo he reflexionado mucho, diré lo que quiero decir y no diré lo que no quiero decir, máxime sabiendo que dentro de unos días lo que aquí se diga o se oiga estará colgado en las redes sociales y no tengo ganas de complicarme la vida a estas alturas de la escena. Ese era mi ruego y yo se lo agradezco. Y la pregunta es que yo les preguntaría a los que me han precedido en el uso de la palabra, entre los cuales tengo un buen amigo Ángel, ¿seguiremos siendo amigos después de lo que voy a decir? Depende, muy bueno. Lo digo porque es que no hay nada más aburrido que un foro de opinión en donde todos estamos de acuerdo. Para eso sobra el foro. Yo voy a poner una nota crítica y en lo que sí que coincidimos será en lo primero. Y lo primero no puede ser otra cosa que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a Pura Yusá por invitarme a participar en este foro. En esto coincidimos plenamente. Aun cuando soy vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, lo que yo les exponga a continuación no es la opinión de mi colegio profesional, sino que obedece a mi propia experiencia personal, avalada por mi formación y trayectoria científicas que me permiten hacer estas manifestaciones. Les adelanto, ya había puesto quizás algo críticas, pero después de oír a los que me han precedido en el uso de la palabra, matizo, van a ser bastante críticas. Con el rigor que mi salud y la de todos los consumidores de medicamentos se merecen. En mi caso particular, con al menos sendos tratamientos crónicos contra la hipertensión y contra el colesterol, desde hace años he podido comprobar que sistemáticamente las correspondientes especialidades farmacéuticas que a veces consumo de marca, habitualmente de grandes multinacionales, siempre inician su efecto más rápido, alcanzan una mayor eficacia y ésta se mantiene durante más tiempo que las otras, las que Sanidad dice que son equivalentes
entre comillas, las genéricas, habitualmente de laboratorios con menos renombre. Por no hablar de la aparición de desagradables efectos secundarios al consumir estas últimas, las genéricas, cosa que no sucede con aquellas primeras. O a la inversa, para que quede más claro. Las genéricas, desde mi experiencia personal, tardan más en actuar, su efecto es menor y dura menos tiempo que las de marca. Y esto es un hecho objetivo comprobable numéricamente. ¿Se dan cuenta qué distinto tono de intervención? Pues sigo. Ante estas evidentes diferencias y la sospecha de que mis oportunas y repetidas informaciones verbales a médicos y farmacéuticos no han servido para nada, aprovecho esta oportunidad para atreverme a formular ahora públicamente en este foro de opinión lo que según mi criterio debería ser la hoja de ruta de cualquier persona necesitada de alguna medicación, con la esperanza de una mayor divulgación, por si acaso sirve para algo. Vayan a priori mi más sincero afecto y mi profundo respeto hacia los profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos y visitadores. De los tres hablaré y, aparte de los aquí presentes, de los tres tengo entre mis queridos familiares y buenos amigos más próximos. Y comienzo, que ya va siendo hora. Cualquiera de nosotros en algún momento nos podemos encontrar mal y entonces nos convertimos en paciente, adjetivo que acertadamente el diccionario quiere decir que soporta las cosas con paciencia. Es lo que debemos hacer en un principio, observarnos, aguantar sin automedicarnos y esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Normalmente lo hacen bien. Pero si empezamos a estar incómodos porque la situación se complica, dura mucho o no sabemos qué hacer para aliviarnos, acudimos a un médico para que nos ayude a curar nuestra dolencia. Él, el médico, es el profesional de la salud, especialista en el diagnóstico y terapia, que interactuando con nosotros en su consulta y, si es necesario, ayudado por pruebas complementarias, análisis clínicos, exámenes radiológicos, etcétera, deduce lo que nos pasa, nos dice qué tenemos y si debemos de tomar algo, con mayúsculas, algo para corregirlo. Hasta ahora todo normal. Pero el médico, si actúa asépticamente, no tiene por qué estar informado de las marcas comerciales ni de los laboratorios fabricantes de ese algo. Con conocerlo y saber sus efectos y sus defectos, contraindicaciones, es suficiente, así como conocer las posibles interacciones con otros medicamentos, en caso de pacientes polimedicados. Su deber, es mi opinión, es recetarnos la sustancia química que necesitamos y a qué dosis para curar nuestra dolencia. ¿Qué sería de nosotros sin la química? Aunque sin entrar en marcas comerciales ni laboratorios fabricantes. Es lo que Sanidad tan acertadamente denomina prescripción por principio activo. En algunos casos más complejos, igualmente debe saber qué cóctel de sustancias químicas, nuevamente la química actuando como benefactora de la humanidad, o qué formulación de principios activos se necesita, y entonces la receta se complica. Pero insisto, sin caer en la tentación de citar una determinada marca comercial que implica un beneficio para un determinado laboratorio con sus posibles incentivos, obsequios, comisiones, rápeles, etc. Quizás en la carrera de medicina se necesite más formación en farmacología. Es el farmacéutico quien debe conocer las distintas presentaciones existentes en el mercado, con sus correspondientes nombres o marcas comerciales, razón social de los respectivos laboratorios fabricantes, posibles equivalencias o semejanzas, proveedores, alternativas, etc. Él, el farmacéutico, es el profesional del medicamento, especialista en los tratamientos, que interpretando lo que el médico receta nos ofrecerá aquel algo en la presentación más adecuada, sea de marca o sea genérico. Y aquí es en donde Sanidad intenta, perdón por la expresión, vendernos gato por liebre, pues pregona a los cuatro vientos la equivalencia de los genéricos por tener la misma composición cualitativa y cuantitativa del mismo principio activo que los de marca, y no lo dudo, es cierto, pero omite que el resto de componentes suelen ser distintos, lo que puede ser causa de su no equivalencia. Para ser realmente equivalentes tendrían que ser siempre iguales en su composición íntegra, precio, estimación, potencia y eficacia, cosa que evidentemente casi nunca sucede. Por más que en los envases de las especialidades genéricas se incluyan las siglas EFG para indicar que se trata de un equivalente farmacéutico genérico, como lo de la equivalencia no siempre es cierto, más acertada sería su calificación como similares o parecidos, pues realmente no son iguales ni hacen el mismo efecto. Y por si fuera poco,
aún aparecen también en escena los falsos genéricos, de esto me he enterado hace unos días en la farmacia, que químicamente son como los genéricos, pero que por algún asunto meramente burocrático no se les considera todavía como auténticos genéricos, por lo que en el envase aún no pueden llevarlo del EFG, aunque sí que esté autorizada su venta, que no cunda el pánico. Es el farmacéutico quien debe conocer los distintos laboratorios fabricantes de las especialidades, de sus materias activas o de formulaciones más o menos complejas de coadyuvantes, de excipientes, de vectores, etcétera, y de sus correspondientes marcas comerciales que, ciertamente, al médico le deben ser indiferentes y no le deben decir nada de cara al tratamiento más adecuado para la curación del paciente. Entre varias opciones, sean de marca o sean genéricas, auténticas o falsas, solo si son realmente equivalentes, insisto, solo si son realmente equivalentes, entiendo que se ofrezca preferentemente las genéricas, por cuestión de economía, nos lo han explicado magníficamente. Pero es el paciente, de acuerdo con su médico o farmacéutico, quien debe poder elegir aquello que más le conviene, reservándose el derecho de adquirir, en función de su historial o de su propia experiencia, lo que mejor le cura, o de prescindir de lo que no le satisfaga. En definitiva, ¿quién nos obliga a ingerir algo con lo que no estamos de acuerdo? Y si quieres algo mejor, págalo. Es mi experiencia. El farmacéutico, en base al principio de beneficencia que le obliga a ofrecer al paciente, de acuerdo con la información del médico, lo que más le beneficia terapéutica y económicamente, le debe aconsejar honradamente entre todas las opciones equivalentes. Y si hay muchas, es que algunas sobran. De media, en el mercado existen 5 marcas por cada principio activo y, por si fuera poco, además están los genéricos y ahora los falsos genéricos. No hay nada más que observar las tan coloristas y normalmente bien surtidas estanterías de las farmacias. Lo que sucede es que entre las de marca, las genéricas y las falsas genéricas existen en el mercado demasiadas especialidades farmacéuticas. Algunas son iguales, otras más o menos equivalentes, según Sanidad oficialmente equivalentes, y otras simplemente parecidas. Estamos hipermedicados. España es el país del mundo que más medicamentos consume por habitante y el primero de Europa con relación al Producto Interior Bruto. Quizás habría que matizar esta cifra, que es parecido a lo que has dicho tú, pero no del todo. Sanitario, perfecto, entonces coincidimos. Yo me refiero a consumo de medicamentos, el primero de Europa en relación a nuestro Producto Interior Bruto. País nada. Pero eso no es todo. Donde hay abundancia suele haber competencia, y donde hay competencia surge la publicidad, que no siempre es ecuánime, y en ocasiones es más que tendenciosa. Debería prohibirse la publicidad de fármacos. Yo no sé cómo saldrá de aquí entre tanto farmacéutico, es mi opinión. Debería prohibirse la publicidad de fármacos, pues induce a un consumo tan incontrolado e irresponsable como peligroso. Y digo más, debe perseguirse su venta por Internet, por donde se colocan especialidades de muy dudosa calidad fuera de todo control farmacéutico. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren al año más personas, unas 15.000, por hemorragia gastrointestinal producida por la ingesta de antiinflamatorios que por SIDA. Por SIDA unos 12.000. Pues por ingesta alegre de antiinflamatorios 15.000. No es suficiente con la coletilla de en caso de duda consulta a su farmacéutico que nos ponen en la televisión. No. ¿Acaso conoce él nuestro historial? ¿Y sus empleados? Yo no sé, las farmacias todas tienen personal, además del titular, auxiliares y empleados que les asisten, y hay que reconocer que lo hacen muy bien, pero que ellos no saben de nuestra vida de milagros. ¿Tienen todos criterio terapéutico para aconsejar a los pacientes clientes? No me gusta mucho hablar de clientes porque al final la farmacia parece que es una tienda donde se venden pastillas. No, con todo respeto, una farmacia, una oficina de farmacia es mucho más que eso. ¿Deberíamos ir siempre a la misma farmacia? Para que nos conozcan. Es que si cada día vamos a una farmacia distinta somos unos desconocidos. ¿Cómo nos van a aconsejar si no nos conocen? Debería haber una comunicación más frecuente, ágil y fluida entre el médico y el farmacéutico. Parece que cada uno lleva la guerra por su cuenta, aun cuando estoy seguro que no hay mala intención. Hacen lo que pueden. Pero ¿cuántas veces hablan entre ellos de sus pacientes comunes? Quizás en la carrera de farmacia se necesite más formación en medicina. Los dos, médico y farmacéutico, deben evaluar, de acuerdo con el paciente, la relación entre los beneficios buscados y los efectos secundarios previstos o incluso ya padecidos.
no es de recibo el tómese esto y si no le sienta bien vuelva y le dé otra cosa. No. La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año fallecen en Europa 197.000 personas a causa de efectos adversos y que el 33% de los ingresos en urgencias vienen producidos por interacciones medicamentosas, un precio demasiado alto en vidas y en euros. Si la opinión pública mayoritariamente coincide con todos estos argumentos, ¿qué razón de ser tienen los medicamentos genéricos? ¿No era ya suficiente con los de marca? Si gracias a los genéricos se ha bajado el precio de los de marca entre un 15 y un 40%, bienvenidos sean los genéricos. Aunque también podrían los fabricantes de marca haberles bajado los precios hace tiempo, pero que esto no sea en detrimento de su calidad y, por tanto, de su eficacia, como así está sucediendo con los genéricos. Y si son tan equivalentes, ¿para qué tenerlos por duplicado? Sobran unos u otros, lógicamente los de menor confianza. Pero es que las pruebas previas de la Agencia Española del Medicamento parecen no ser muy adecuadas, pues Sanidad nos dice oficialmente que los medicamentos de marca y sus correspondientes genéricos son equivalentes, cuando la realidad es bien distinta. Esta afirmación no es exclusiva de quienes habla, es compartida por otros muchos pacientes e incluso profesionales de salud de mi entorno. Entiendo que habrá para todos los gustos, pero este hecho es cierto, no es una leyenda urbana, como se ha comentado, lo siento, colegas, ni menos un caso aislado. Lo que hace falta es decirlo. Si Sanidad no lo hace, debemos ser los propios pacientes consumidores quienes con el tiempo vayamos desterrando aquellas presentaciones o aquellos laboratorios que mayoritariamente no nos resuelvan bien nuestras dolencias, nos crean otras nuevas o que, a igualdad de principio activo o de formulación, se nos ofrecen a un mayor precio. Somos los primeros interesados en curarnos pronto y bien, velando además por nuestra economía. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? A jugar por el tiempo que lleva este problema coleando no debe ser fácil. Otra cosa es que, como individualmente a través de los visitadores o colectivamente a través de los congresos médicos, son los propios laboratorios los que mantienen, patrocinan y actualizan en gran medida la formación continuada del profesional sanitario, es muy difícil asegurar que no haya o no influencia, más o menos ética, de intereses comerciales y económicos. Según el informe de desarrollo de la ONU, el farmacéutico es el tercer sector económico mundial detrás del armamentístico y del narcotráfico. Vaya comparaciones. La industria farmacéutica dedica el doble, en España es el triple, de su presupuesto a promoción comercial que a investigación. Y menos mal que, según dicen los entendidos, el sector farmacéutico es con mucho el que más invierte en I+D y es el más controlado del mundo después del de la aviación. Podemos estar seguros del sector farmacéutico. Se tiene calculado que, de media, la entrevista del visitador de un laboratorio a un médico genera 35 nuevas recetas de un determinado medicamento y que entre el 30 y el 40% del gasto medio de los laboratorios se destina a esta promoción comercial. Y yo me pregunto, ¿qué prima más en su razón de ser? ¿La humanitaria beneficencia hacia el paciente o la cuenta de resultados económicos de la empresa? Por una parte, estamos en manos de las grandes multinacionales, las que pueden dedicar más recursos a investigación y desarrollo, con sus brillantes medicamentos de marca. Pero por otra parte, Sanidad nos obliga a consumir los dudosamente equivalentes especialidades genéricas, habitualmente comercializadas por otros laboratorios de menor envergadura. Al final, si los pacientes cerramos los ojos y literalmente nos tragamos sin más lo que nos recetan, nos arriesgamos a consumir aquello que a veces no es lo que más nos conviene. Salvo que estemos alerta, mantengamos un tenso pulso con nuestro médico y farmacéutico, quienes, a su vez, se encuentran entre la espada y la pared. Por una parte, atendiendo y comprendiendo también pacientemente las justificadas dudas o quejas del paciente, pero por otra parte, echándose la pelota de unos a otros, amparados en u obligados por unas normas oficiales, con las que en ocasiones tampoco ellos están muy de acuerdo. Entre medio, como siempre, estamos siempre los pacientes, que paciente y desesperadamente desorientados ya no sabemos a qué santo acudir. Y termino. Menos mal que, gracias a Dios y a pura ayuda, de vez en cuando se organizan foros de opinión como este, en los que democráticamente cada uno, nosotros los ponentes y ustedes los oyentes, podemos expresar nuestras ideas. Al hacer pública nuestra experiencia personal estamos beneficiando a la comunidad, por lo que es bueno que cada uno exponga libremente sus puntos de vista, pero siempre con respeto a las personas y a las instituciones, motivo por el cual
en mi intervención he omitido conscientemente los nombres propios de personas o los de las marcas comerciales y de los laboratorios implicados, sobre todo si luego lo cuelgan en YouTube. Pero los hechos que he manifestado son ciertos y documentalmente comprobables. Ahora son ustedes, sin miedo, los que tienen la palabra, que ya lo dice la Biblia. La verdad os hará libres. Y yo añado, lo mejor está por decir. Muchas gracias. Bien, hoy, como pueden comprobar, se nos ha ido el tiempo totalmente, pero a pesar de todo nos quedan 20 minutos para si quieren ustedes realizar alguna pregunta o algún comentario. Yo creo que les han dejado materia para poder llegar a un buen diálogo. Cuando quieran, Angelines, les pasará el micro para poder participar. Yo con el señor Jordán. Yo creo que se me oye suficiente, ¿no? Sí, pero es para grabarlo. Bueno, pues es una pregunta. Me ha parecido que decía que el coste de investigación y desarrollo de un medicamento, a ver si lo he entendido bien, son 800 millones de euros. Sí. Y yo, sinceramente, me cuesta tantísimo creerme eso, porque 800 millones de euros, pues yo no sé qué autonomía digo, no empresa. Porque claro, habrá unas cuantas empresas, pero 800 millones por 166, por tanto, pesetas, es una cifra apabullante, apabullante. Usted lo tiene que entender. Es que con eso se pueden fabricar, pues imagine usted el desarrollo de un coche, etcétera, son que coches y hasta bastantes historias y hacer, qué sé yo, autopistas. A mí me parece eso una cifra muy fuerte, muy exagerada. Una pregunta es esa. Y luego había otra, pero primero espero a que me respondáis. Sí, no, los 800 millones de euros es una cifra sacada de Farmaindustria. Tengan en cuenta que no estamos hablando de un medicamento desarrollado por una empresa pequeña a nivel nacional, sino estamos hablando de las grandes empresas multinacionales que desarrollan medicamentos a nivel mundial. Entonces, claro, aquí ya no solamente es el coste de desarrollo, sino aquí estamos hablando de costes de desarrollo totales. Estamos hablando de gastos de personal, infraestructuras, y durante mucho tiempo, que de media 7, 10 años, 12 años, que es lo que tardan. Pues las cifras apabullantes, efectivamente. Pero es así, ¿eh? Sí, pero evidentemente también a mayor de una cosa, por cada medicamento que se ha inventado, por cada molécula que sale nueva, se han quedado por el camino a lo mejor unas 120 que el laboratorio puede autorizar. Entonces el coste se refiere a eso. Entonces, realmente es un proceso largo y además muy variado. Pero eso ocurre en todas las investigaciones y desarrollo. Sí, sí. No parte de esto para llegar a esto, que eso no es novedad. Y toda la industria en donde yo he estado hace 40 años, pues también se hace investigación, naturalmente a ese nivel no. Y es una multinacional. Pero se parte de esto para llegar a esto, eso es absolutamente lógico y lo que se ha hecho siempre. Pero por muchos sueldos, 800 millones, un medicamento. Una empresa no va a vivir, una multinacional del medicamento, de una investigación para un medicamento. A ver si consigo que con el cáncer, o para el cáncer de este tipo, ¡pum!, ese medicamento o ese desarrollo, y si tiene 3 más, como probablemente es una 3 patas o 4 a mesa, a ver qué empresa, es que eso es un estado. Y yo me sigo frotando los ojos, es que no me entra esa cifra. También hay de cada 10 moléculas que saca un laboratorio, 3 son rentables entre 2 y 3. Consiguen, pero de dinero. Pero es que eso es una investigación. Sí, ya lo sé. Eso no es, yo toco este botón y me sale el chocolatito. No, pero eso lo sabemos, pero es yo que, también soy científico. pero precisamente por eso se van los costes y se desparraman. Pero hasta esa cifra estratosférica, insisto, es que me parece... Voy a echar esta cifra, a ver, lo diga quien lo diga, es que eso me tengo que botar los ojos y sinceramente... Perdón. No me puedo quedar porque me parece. La siguiente pregunta que quería hacer después de... Bueno, me ha parecido, esto es mi compañero Ángel, somos colegas en cuanto a químicos. Decías que echas en falta por lo de tu suegra y tantos otros, yo ya estoy en la tercera edad, porque también estoy jubilado, Ángel, que los medicamentos, me ha parecido entender que los genéricos deberían de tener la misma forma que los originales. Estoy totalmente de acuerdo. Porque claro, ahora llega un momento en que los ancianos
cuando tienen que tomar 8 o 10 ese cóctel de pastillas al mediodía, por la mañana, por la noche, y ya los coloretes, es que la misma con más bombo, pues que me da lo mismo, y si son daltónicos o no ven bien, se confunden. Y yo ahí sí que pediría un esfuerzo que tú has denunciado o has dejado caer, porque verdaderamente, si no se está al lado uno que tenga pues la cabeza más despejada por ser más joven o que tenga mejor vista, etcétera, los ancianos van pues equivocándose porque entra dentro de su dinámica, eso es. En este sentido, si tienes lo que sería una farmacia de cabecera, quiero decir, una farmacia habitual, normalmente el farmacéutico habitual siempre procura, sobre todo ahora con la receta electrónica que va la gente a recoger sus recetas para el mes, personas mayores, siempre procura el farmacéutico habitual, si te conoce y si gasta siempre, darte las presentaciones, y eso lo he vivido, y a cualquier farmacéutico que le digas una oficina de farmacia eso, supongo que todo el mundo pretenderá entre los genéricos o entre las posibilidades de darte aquel que sea idéntico para que la persona mayor no se equivoque. Yo quería decir una cosa con respecto a esto. Sí que se está intentando o se está tratando de hacer fuerza precisamente para eso, para unificar formas, tamaños, colores, precisamente porque estamos tratando en una gran parte de la población de personas mayores. Y las personas mayores, efectivamente, como bien ha dicho, se confunden y a veces hay errores en la toma de medicación precisamente únicamente por el tema de las formas. Lo que pasa es que es complicado porque estamos hablando de que hay que unificar formas a nivel global, no solamente a nivel nacional, pero sí que se está tratando a nivel europeo de este tipo de cosas y realmente se están produciendo avances importantes. Y en una segunda parte, lo que ha dicho Ángel es cierto. Nosotros, cuando se implementó la receta electrónica, una de las cosas que queríamos, las oficinas de farmacia, eran dos cosas: acceder al historial farmacológico del paciente, que hemos conseguido acceder al historial farmacológico precisamente para conocer al paciente, nos venga de donde nos venga, y sobre todo hay una aplicación que está muy bien, y es que nosotros sabemos siempre el último genérico que ha tomado esa persona, de tal forma que nosotros siempre vamos a poder, aunque esa persona no la conozcamos, siempre vamos a poder saber cuál es el genérico que está tomando esa persona, de tal forma que si es una persona mayor o cualquier persona, pues darle el mismo genérico que esté tomando siempre. Sí. Desde mi desconocimiento del mundo farmacológico, pero desde mi experiencia también docente en edades de adolescencia en el Colegio Salvador, en biología, y desde mi interés en estos temas, quería añadir dos cosas que yo he oído y también en una sede similar a esta, respecto al desacuerdo en que sea igual el efecto de un genérico y de un comercial, perdón, uno de marca. Adujeron, un profesional, adujo el argumento de que, a ver si lo sé decir bien, siendo cierto que el control de calidad garantiza que el grado de pureza del principio activo en el genérico y en el comercial, en el de marca, esté garantizado, valga la redundancia. Sin embargo, del mismo modo que en productos químicos de análisis sabemos muy bien que cuando son de fiar, en la etiqueta dicen las impurezas que ese producto supuestamente puro tiene, pues del mismo modo en el medicamento genérico el principio activo tendría, eso sí, un grado de pureza exigido, eso sí, pero el comercial podría tener, o el de marca, podría tener un mayor grado de pureza. O sea, estando los dos dentro de la ley, el genérico no tendría tanta pureza como el comercial. Insisto que no tengo más dato que el haberlo escuchado en una conferencia. Me gustaría contestarte, no soy farmacéutico, pero me acabo de jubilar de bioquímico clínico y entre mis funciones estaba el análisis de las concentraciones de medicamentos en el Hospital Miguel Servet. Vamos a ver, no se está midiendo, es que el concepto de químicamente puro aquí no es. Lo que estamos hablando es bioequivalencia.
La bioequivalencia es que hace el mismo efecto biológico en la persona o en el animal cuando se hace, o sea, no están estudiando la concentración del producto, sino que en la gráfica que he puesto antes, en el mismo tiempo se alcanza la misma concentración del producto, y está garantizado la bioequivalencia. Vamos a ver, yo creo que estamos, y hay aquí algún médico de medicina interna presente en la sala con muchísima experiencia, y él, mejor que yo, sabe todo lo que se conoce sobre el efecto placebo y todo lo que se conoce y toda la influencia de la psique en el efecto que un medicamento puede tener. Se ha comprobado recientemente que un placebo es eficaz muchas veces en las migrañas. Bueno, pues porque el efecto placebo en los seres humanos es importantísimo. Y el tomarse, voy a decir una vulgaridad, el tomar un medicamento con fe o sin fe es muy importante. Y esto uno un poco a mi querido amigo, sigue siendo amigo mío, Francisco Lacambra. Yo creo que no se puede poner en tela de juicio la confianza en los profesionales. Los profesionales, en principio, y mientras no se demuestre lo contrario, que trabajan en las compañías que hacen las marcas y en las compañías que hacen los genéricos son igualmente competentes, honestos y eficaces. Y están garantizando el producto que está en el mercado, pero además la Agencia del Medicamento también. Sencillamente, yo creo que no es justo hablar de que los genéricos tienen distinta biodisponibilidad, bioequivalencia. Creo que no. Y eso hay que demostrarlo, pero hay que demostrarlo no con sensaciones subjetivas, sino con ensayos clínicos objetivos y objetivables, que es lo que se pretende hacer. Y hasta ahora no he visto ningún ensayo clínico objetivo que diga que dos medicamentos genéricos tienen distinto efecto. Otra cosa es que si un paciente es celíaco no le podrás dar un medicamento con según qué excipiente, porque puedes estar... Pero eso es otro tema, y eso sí que es un tema que deberá conocer el médico y más que el farmacéutico, porque el farmacéutico no conoce, aunque ahora con la historia farmacoterapéutica sí que lo puede saber también. Pero, y por otra parte, Francisco me parece que sigue siendo la buena persona y el hombre idealista que conocí hace, no voy a decir cuántos años. Porque, claro, que en estos momentos tenga contacto el médico y el farmacéutico, pues realmente, así para cada paciente, es algo un tanto utópico. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, con esto dos cosas. Una, el contacto médico-farmacéutico, que es un poco utópico, se está empezando a producir ya. Estamos utilizando la herramienta de receta electrónica. En receta electrónica nosotros pedimos una aplicación y se ha hecho de tal forma que hay una conexión directa farmacéutico-médico en el caso de que nosotros, por ejemplo, detectemos una interacción, un problema de sobredosificación, un problema de que el paciente ya estaba tomando un medicamento que no le había recetado ese médico sino otro tipo de médico y confluye en la farmacia y hay una posible interacción. Nosotros tenemos la posibilidad con receta electrónica hasta incluso de bloquear una prescripción, con lo cual si nosotros detectamos cualquier cosa, escribimos un correo en la misma aplicación e inmediatamente lo puede ver el médico, con lo cual esa comunicación ha mejorado mucho, afortunadamente, con las nuevas tecnologías. Y dos, aquí estamos haciendo una frontera como muy delimitada entre industria innovadora e industria de medicamentos genéricos, y esa frontera tan delimitada existía hace 8 o 9 años, pero ahora ya no existe. O sea, ahora tenemos... las grandes compañías de genéricos están haciendo medicamentos de marca, además de los genéricos. Y las grandes compañías innovadoras están haciendo medicamentos genéricos ahora mismo. Entonces ya no tenemos esa... O sea, una industria innovadora que está haciendo medicamentos de marca y medicamentos genéricos, ¿lo va a hacer con distinta calidad? ¿Lo va a hacer de distinta forma? No, hace lo mismo, exactamente igual. Yo he visto las grandes cadenas de hacer comprimidos y ver que esa cadena se bifurca en dos partes, una va para genéricos y una va para medicamentos de marca. Es decir, que cada vez medicamentos de marca y medicamentos genéricos es una prueba más de que son lo mismo, de que tienen la misma biodisponibilidad y que son seguros, eficaces y tienen la misma calidad. Una pregunta, por favor.
estas ponencias, me cuestiono lo siguiente. Lamentablemente el Alzheimer va cada día apareciendo, o por lo menos se detecta más Alzheimer del que antes por desconocimiento quizá médico se detectaba. Y mi pregunta es, a la luz de que si un medicamento, la investigación y desarrollo de un medicamento, después de todos estos principios activos, etcétera, etcétera, puede llegar a 800 millones de euros, ¿se puede dar el caso, pregunto, de que una multinacional de la investigación farmacéutica dé con una solución para el Alzheimer y que, como sea la primera y de momento la única que ha llegado a esa meta, diga, pues ahora el que quiera quitarse el Alzheimer, como no sea multimillonario, va a morirse de Alzheimer, porque no se lo cura? ¿Es posible eso? Y segundo, hay posibilidad de que, en este caso Alzheimer, que eso es una obsesión que me entra porque veo cada día más gente que conozco con esta enfermedad, que esta investigación se analice, se haga antes de que se declare. Ahí va, Ángel, también, que tú apuntabas antes tu antigua responsabilidad. Es decir, que según qué enfermedades se trabaje en una investigación previsora, no cuando ya están desarrolladas o manifestadas, que entonces pues ya se llega en muchos casos tarde a combatirlas. Buenas tardes. Le respondo a la primera cuestión que planteaba sobre el precio de un medicamento. Le cuento un poquito cómo funciona el proceso de solicitud de precio de un medicamento. Cuando una empresa tiene un medicamento y lo quiere comercializar, solicita una autorización Europa, la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, una vez que se lo aprueba, tiene que ir a los países a pedir precio. Entonces, pide un precio para comercializarlo y, sobre todo, pide que se lo reembolse Seguridad Social. Entonces puede decir, mire, yo tengo este tratamiento para el Alzheimer y quiero que usted me lo pague a 8.000 euros cada envase. Entonces, lo que hace Sanidad, lo que hace el Ministerio, analiza una cosa que se llama el impacto presupuestario. Es decir, cuántos pacientes van a tomar ese medicamento y a este precio cuánto me va a costar. Entonces, si valora que ese impacto presupuestario es muy elevado, le dice, no, lo siento, no se lo financio. Entonces allí la empresa puede optar o bien por sacarlo a venta libre, es decir, yo lo saco a este precio por mi cuenta, el que lo quiera que lo pague, o bien opta por negociar precio para bajarlo a precios menores. Eso es el proceso habitual de aprobación. Obviamente lo que quiere una industria farmacéutica que ha invertido es rentabilizar su medicamento y producirlo. Entonces, dependiendo del precio que su gasto que haya tenido, pues tendrá calculado su precio base al cual puede vender o no puede vender. Si ve que le sale muy caro y no lo va a vender, pues obviamente tendrá que pensar alguna alternativa farmacológica para, con ese mismo efecto, abaratar costes de alguna manera. Así funciona el proceso de aprobación de medicamentos. ¿Y la segunda pregunta? Si había forma de anticiparse a que la enfermedad ya esté desarrollada. Si hay investigación. Sí, por supuesto. Concretamente en Zaragoza hay una compañía que se está investigando en una vacuna para el Alzheimer. Sí, por supuesto que se hace. Llevan unos ensayos diferentes que se llaman ensayos de campo, que están en pacientes sanos. Y sí, pues por ejemplo todas las vacunas, por ejemplo la vacuna del sarampión, la vacuna de la rubéola, están encaminadas a eso, y tratamientos preventivos también se realicen. Piensen que hay muchos tratamientos preventivos muy habituales que no los conocemos. Por ejemplo, la aspirina a dosis bajas es un preventivo del ictus. Entonces, son tratamientos que conviven y muchas veces el mismo medicamento que te puede hacer de tratamiento paliativo para curarte, hace preventivo para evitar una enfermedad. No, quería hacer simplemente dos cuestiones que son un poco filosóficas, pero bueno, que aprovecho el momento. Una cosa es que cuando se habla del gasto sanitario, el gasto sanitario obviamente no es igual al gasto farmacéutico. En el gasto sanitario están incluidos, por ejemplo, el capítulo 1, que son los sueldos y los gastos de los médicos y las enfermeras. Quiero decir, por solidaridad con mis colegas médicos, que el médico español es el peor pagado de Europa. Está peor pagado que el portugués, por ejemplo. Que estamos formando unos especialistas buenísimos que se van a trabajar al resto de Europa porque aquí están mal pagados o no tienen trabajo.
que se ha disminuido fundamentalmente aquí el gasto sanitario en los últimos meses en nuestra región, en nuestro Hospital Miguel Servet, a base de disminuir las plantillas. Y esto es una cosa que conviene saberlo, que gasto sanitario no es gasto farmacéutico, es una parte. Y otra cosa, mi amigo, es mi pequeña venganza. Has hablado de... No, esto es una cosa que alguna de los presentes me entenderá. Has hablado de las pruebas complementarias en algún momento. Esto a los que nos dedicamos a los laboratorios diagnósticos nos sienta como una puñalada siempre. No son pruebas complementarias. Los rayos y el laboratorio nunca han sido pruebas complementarias, aunque se les llame así. Son pruebas diagnósticas. Y en estos momentos... las pruebas diagnósticas van sustituyendo progresivamente al antiguo ojo clínico. El ojo clínico lo tenía que utilizar el médico porque no tenía más métodos y claro, tenía un margen de error muchísimo mayor. El ojo clínico es estupendo, pero fundamentalmente si se basa en pruebas diagnósticas. Y los servicios de laboratorio de los hospitales o no hospitales son servicios de pruebas diagnósticas. Diagnóstico por la imagen o diagnóstico por el laboratorio. Esto es una reivindicación profesional nada más. Y ya cerramos, que no somos de... No es por venganza, pero yo... Exacto. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero con lo del efecto placebo, yo entiendo que un paciente pueda estar sugestionado porque tal o cual pastilla le va a sentar bien o le va a sentar mal. Hay aquí las ensaimadas con Natalia Delgazán. Bueno, pues a lo mejor es verdad. Pues ya depende de la fe con que se las tome. Pero los aparatos, sobre todo si dan unos dígitos y te ponen unas unidades y unos máximos y unos mínimos, no entienden de placebo. Entonces, cuando una persona se medica con una especialidad de marca y ve que le cuesta 1 hora a ese medicamento alcanzar su óptimo y luego se medica con un genérico y ve que le cuesta 3, 4 o 5 horas alcanzar ese óptimo, pues la verdad, los números cantan. Y si vemos que el de marca tiene una eficacia en bajada de un determinado parámetro de un 22% y el genérico lo tiene de un 14%, los números cantan. Y bueno, no les quiero aburrir. Esto está documentado y me ofrezco a contrastarlo en cualquier foro. Yo quería matizar un poco más todavía con unas referencias salen en la prensa de vez en cuando, en periódicos especializados. Por ejemplo, un grupo farmacéutico hindú compró por 35 millones de libras una empresa española a su dueño, que era una compañía británica que la vendió ante la persistente presión de los márgenes por la rivalidad de los competidores asiáticos, que vienen los chinos. Así, el grupo hindú reforzó su posición en nuestro país como proveedor de compuestos farmacéuticos intermedios para los fabricantes de medicamentos genéricos, aportando su eficacia y bajos costes. Pues, ¿qué quiere que les diga? A mí esto me da mucho miedo. A veces se nos informa por la televisión de fábricas indias que materialmente se hunden con su precaria mano de obra en su interior. Si esto es calidad, que venga Dios y lo vea. Es que hace muchos años que yo ya no creo en los Reyes Magos de Oriente. Pero, por ejemplo, según otro periódico, desde 10 de enero, el Ministerio de Sanidad japonés ha interpuesto una demanda contra un famoso laboratorio suizo acusándole de vulnerar la legislación sobre publicidad por exagerar la efectividad de un determinado fármaco, no lo cito, contra la hipertensión, podría ser mi caso. Se exponen a multas millonarias y hasta penas de cárcel. Pues en la magia de estos otros reyes, aún más orientales, sí que creo. Yo les animo a permanecer alerta, informarse y actuar en consecuencia. Yo ya lo hago. Bien. Pues sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir, porque son las 9:05 y normalmente aquí nos piden que cerremos a las 9 de la noche. Les agradecemos muchísimo su asistencia, decirles que este foro estará colgado en YouTube, no sé exactamente cuándo, pero dentro de unos días lo tendrán ustedes a disposición para poderlo revisar y por si quieren anotar algo o consultarles a ellos, que estarán encantados en contestar cualquier consulta que les quieran hacer. Y decirles que en el mes de febrero esperamos tener un foro sobre la doctrina Parot.
que si les apetece asistir, pues el tercer miércoles del mes de febrero los espero aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ti. Thank you.